Bueno, en esta última sesión vamos a recapitular un poquillo lo que hemos visto, lo que es la programación. Este tipo de programación ha sido programación estructurada. En realidad lo que más nos interesaba aquí era saber utilizar las diferentes herramientas de condicionales y de ciclos, como lo es el if, el for, el do while, el switch, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces aquí en este caso nosotros aprendimos a crear hasta menús infinitos, cambiar de color, lo que es la memoria estática, los apuntadores, memoria dinámica incluso, ¿no? Memoria estática, memoria dinámica, y hasta la librería mat para hacer uso del seno y el coseno. Bien, el último tema que vimos el día de ayer es que precisamente con el tipo de dato struct nosotros podríamos crear una estructura que nos permita crear un nuevo tipo de dato. Pero bueno, hubo un punto en donde toda esta información, o los hackers de ese entonces, pues dijeron, bueno, si tengo un programa que lleva, por ejemplo, las finanzas de alguna empresa, pues prácticamente se podría romper este tipo de información fácilmente, ¿no? Que por ejemplo, si tenemos el int main void, y aquí tenemos una función, por ejemplo, bueno, lo voy a poner en el def. Por ejemplo, si aquí yo tengo una función que se llama contabilidad y aquí tengo mi main, pues alguien observó que precisamente esta información se podía modificar y que habían personas que podían acceder a este tipo de datos. Por lo que para evitar este tipo de problemas, los datos empezaron a cambiar de qué? De una estructura que van a ser que son datos privados, ¿de acuerdo? O sea, dentro de los paradigmas de la programación se pone como privada la información para que no haya problemas, ¿de acuerdo? Y es aquí cuando surge la necesidad de la programación orientada a objetos, o en español el PO, ¿de acuerdo? ¿Qué es la programación orientada a objetos? Bueno, la programación orientada a objetos, como su nombre lo dice, está orientado a un objeto. Dentro de este ejemplo, dentro de esta abstracción de la programación, pues nos centramos en los objetos, pero bueno, bien, ¿qué es un objeto? ¿O cómo podemos observar un objeto? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué es un objeto? Bueno, un objeto, pues es cualquier, ahora sí que elemento que nosotros conozcamos, tenemos que saberlo pasar desde ¿cómo se llama? Desde una abstracción hacia una programación. Por ejemplo, ahorita que nosotros estamos trabajando en computadoras o en laptops, vamos a decir, bueno, un objeto, por ejemplo, una laptop. ¿Qué elementos pudiera tener una laptop? Bueno, tiene una pantalla, tiene un teclado, tiene un procesador, etcétera, 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 ¿de acuerdo? Entonces la programación orientada a objetos precisamente es trabajado hacia un objeto. Pero les comento por qué esta necesidad. Bueno, cuando nosotros encapsulamos, y aquí viene una palabra muy importante, el encapsulamiento de datos es el que nos va a ayudar a que un objeto posea las propiedades, pues valga la redundancia del objeto. Cuando nosotros tenemos un objeto, vamos a seguir el ejemplo de la laptop, nosotros vamos a tener una parte privada y una parte pública, ¿de acuerdo? O sea, nosotros en este objeto, en este caso la laptop, va a tener una parte privada y una parte pública, ¿de acuerdo?
En la parte privada va a tener los elementos que contengan a la laptop, por ejemplo el teclado, la pantalla, el procesador, etcétera, etcétera. Mientras que en la parte pública o las acciones públicas, o en este caso las funciones públicas, es por ejemplo, pues ¿qué nos hace una laptop? Bueno, por ejemplo, una laptop nos ayuda a revisar el correo, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué más nos ayuda a hacer una laptop? A trabajar en Word, ¿no? Etcétera, 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 ¿de acuerdo? Entonces, un objeto se protege precisamente de esta información. O sea, hace que la parte privada es propia del objeto donde nadie más puede acceder, mientras que la parte pública pues es las acciones que hace, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, un objeto siempre va a tener una parte privada y una parte pública, ¿de acuerdo? Aquí son elementos privados o argumentos privados, se les conocen como argumentos o elementos privados. Que en este caso, si lo vemos de una manera directa, pues son los datos privados, ¿de acuerdo? O sea, son argumentos, elementos o datos privados. Y en la parte pública tiene que funciones públicas o atributos públicos o acciones públicas. ¿De acuerdo? También se le conoce como esta parte. También los atributos privados también los pueden llamar así. Pero bueno, este es el concepto general de un objeto. ¿De acuerdo? Lo difícil aquí es saber interpretar, por ejemplo, cuando nosotros necesitamos o qué elementos de un objeto podrían ser privados. Yo les ponía la otra vez un ejemplo muy clásico, ¿no? De que si tenemos aquí por ejemplo, ahora vamos a cambiarnos un camioncito. Si tenemos un camioncito y este camioncito precisamente es del ala, no es cierto. Bueno, si este camioncito está aquí presente, déjenme hacerlo más bonito. Bueno, si este camioncito está aquí, que la canción. Bueno, mejor lo borro. ¿Qué onda con esto? Bueno, tengo este camioncito. Vamos a suponer que este camión es pues un repartidor de paquetería. Bueno, este camión como tal tiene diferentes elementos privados, por ejemplo sus llantas, su cabina y su, ¿cómo se le llama esta parte? ¿Remolque? O bueno, vamos a poner remolque. Bueno, en fin, tiene diversas partes privadas, ¿no? O sea, tiene, por ejemplo, motor, ventanas, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Bueno, entonces sus partes privadas, las voy a encerrar con un colorcito azul, son propias del vehículo, o sea, son propias del mismo carro. Pero este vehículo tiene acciones públicas. Vamos a decir que además de ser paquetería también hace fletes. ¿De acuerdo? Entonces, aquí en este caso, las acciones públicas o los métodos públicos o las funciones públicas que realiza este carrito es que, bueno, que lleva paquetes, bueno, recibe paquetes, o bueno, sí, envía paquetes, y que también realiza fletes, ¿no? Entonces, por ejemplo, estas acciones públicas que las voy a encerrar en un color moradito son acciones que hace el objeto como tal. O sea, vamos a ver. Para enviar paquetes, ¿qué necesitaría el carro? Bueno, pues necesitaría su cabina, necesitaría su remolque
y necesitaría sus llantas, ¿de acuerdo? Para realizar, por ejemplo, fletes, lo mismo, necesitaría la cabina, necesitaría el remolque y necesitaría llantas, ¿no? Vamos a suponer que envía un paquete muy chiquito, vamos a suponer que cabe en la cabina. Bueno, para enviar paquetes, aunque sea un paquete muy chiquito, necesitaría sus llantas y necesitaría su cabina. Entonces, solamente y únicamente los datos privados o los elementos privados que tiene un objeto pueden acceder el mismo objeto por medio de sus acciones públicas. ¿A qué me refiero? O sea, el enviar paquetes únicamente es ¿qué? Un trabajo, sí, es un trabajo de quién. Bueno, del objeto como tal, pero enviar paquetes es un método público. Bueno, cuando yo, por ejemplo, como un usuario, voy a poner aquí como, vamos a poner una empresa, ¿no? Si hay una empresa que está esperando un paquete, cuando ellos solicitan el trabajo de la paquetería, pues ellos solicitan el trabajo como tal del vehículo, ¿no? O sea, ellos dicen, oye, necesito que me entregues un paquete que viene desde tal lugar, ¿no? Entonces, esta empresa contrata o solicita el envío de un paquete. Bueno, cuando se envía un paquete como tal, este paquete es, o bueno, esta empresa le vamos a llamar empresa, no sé, por ejemplo, Amazon, ¿no? No es cierto. Vamos a poner la empresa, no sé, X, ¿no? Calculadora. Bueno, la empresa, ay, es que no se me ocurre nada. Gamesa. Bueno, si la paquetería Gamesa, perdón, si la empresa Gamesa hace o solicita a la acción pública de paquetes, o sea, enviar paquetes, como tal, Gamesa únicamente puede acceder al método público de la empresa. O sea, hace que únicamente va a poder acceder a lo que hace quién, la empresa, pero jamás va a poder acceder a quién, a los datos, a los datos privados. O sea, por más que Gamesa haga uso del camión, que en este caso que es el que envía paquetes, eh, no, no puede acceder a las llantas. O sea, no es como que esta empresa diga, oye, ¿qué onda? Pues como te contraté, préstame una llanta, ¿no? O sea, no, ¿por qué? Porque aquí hay como que una restricción de decir, no, pues ¿qué le pasa, señor? ¿No? O sea, como que toda esta información precisamente está, ¿qué? Encapsulada. Lo voy a poner con otro colorcito. Toda esta información está encapsulada dentro del objeto de manera privada. Entonces, esta empresa, así solicite todas las funciones públicas, jamás va a poder acceder ¿a qué? A la información privada, ¿de acuerdo? Esta es una de las restricciones, por decirlo así, que tiene la programación orientada a objetos. Nadie puede acceder a sus métodos privados, o sea, nadie, ¿de acuerdo? Datos privados, métodos públicos, ¿de acuerdo? Y así con toda la información que nosotros vayamos obteniendo, nos vamos a dar cuenta de que toda la programación, pues prácticamente se trabaja así, ¿de acuerdo? Es un ejemplo, bueno, ahí está el ejemplito, ¿no? Por ejemplo, vamos a nuestra cuenta bancaria, les había comentado la otra vez. Vamos a suponer que vamos a un cajero y que en este cajero, pues nosotros, ¿cómo podríamos hacer de un cajero un objeto? Bueno, un cajero, ¿qué tiene? Tiene un teclado, bueno, pero ¿qué tiene además de eso? Bueno, tiene información importante, que en este caso es información de los clientes. Si nosotros no tuviéramos este encapsulamiento de datos privados en nuestras cuentas bancarias, imagínense, vamos a hablar del objeto usuario o cliente del banco. Bueno, ¿qué tiene un cliente del banco? Tiene un nombre,
¿Qué más? Tiene un CURP. ¿Qué más? Tiene un RFC. Tiene pues su saldo. Tiene una fecha de nacimiento. Bueno, tiene muchos datos, ¿no? Pero los más básicos pues son estos. Bueno, esto es un cliente del banco. Como tal, el cliente de banco tiene estos datos que son meramente públicos o que son datos pues sensibles, ¿no? Entonces, en este caso, si yo tuviese un saldo, por ejemplo, de 100 pesos y fuese público o no estuviera de manera privada, bueno, pues cualquier persona podría decir, ah, ya no tienes 100 pesos, ya tienes 10 pesos, ¿no? O sea, cualquier persona ajena a este banco, o bueno, ajena a la cuenta bancaria, podría modificar estos datos. Entonces, cuando se mete la programación orientada a objetos, es como una protección hacia nuestros datos privados. ¿Qué acciones públicas podría tener un cliente de un banco? Ah, bueno. La acción pública sería en retirar dinero, consultar saldo, en retirar dinero, depositar, etcétera, etcétera. Estos son métodos públicos. Entonces, estos métodos públicos sí pueden acceder a los datos privados. Pero obviamente aquí, además de tener este nombre RFC, CURP y saldo, también tenemos que un NIP, ¿de acuerdo? Entonces, si hay una coincidencia entre el NIP y para retirar o consultar nuestro saldo, pues sí podemos acceder al dato de saldo, ¿de acuerdo? Precisamente porque estos datos están protegidos. Si hubiera, por ejemplo, un hacker, ¿no? Que quisiera retirar dinero de nuestra cuenta bancaria, bueno, pues en principio tendría que también tener, ¿qué? El número de tarjeta, ¿no? ¿Qué también tendría que tener? Ah, bueno, en la cuenta el número de cuenta de la persona, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera, pues sería algo complicado que una persona pueda retirar dinero, ¿no? De nuestra cuenta. ¿Por qué? Porque tienen datos privados, ¿vale? Y bueno, bueno, la estructura de una clase. Una clase es precisamente un objeto. Bueno, ¿cuál es su estructura general? Es class, y aquí nombre de la clase, se abre y se cierran las llavecitas y se pone un punto y coma. Aquí va a ser private, o sea, los datos privados, aquí datos, entero, flotante, etcétera, etcétera. Y sus métodos públicos. Y aquí ya hay algo importante, que es que la creación del constructor y del destructor. En este caso, el constructor simple, el más simple que vamos a ver nada más esta clase, ya para el curso de programación orientada a objetos, pues vamos a ver los diferentes tipos de constructores. Pero bueno, el constructor más simple es el nombre de la clase y unos paréntesis con voice, ¿de acuerdo? Y su destructor es lo mismo, salvo que va a tener una diéresis, no me acuerdo cómo se llama esta letrita, pero bueno, está al lado del enter, ¿de acuerdo? Esta es la estructura de una clase, su parte privada, su parte pública y su punto y coma, ¿de acuerdo? O sea, nada más, no necesitamos nada más. ¿Por qué punto y coma? Ah, bueno, porque estamos diciendo que vamos a desarrollar más adelante las clases. Hay ciertos profesores, me he dado cuenta, que desarrollan aquí todas las funciones y eso se ve horrible, ¿no? O sea, es como la estructura de un programa. ¿Dónde está? ¿Dónde está? De las primeras clases. Ajá, de las primeras clases. Aquí está. Es como la estructura de un programa. No, creo que es un poquito más abajo. O sea, es primero la declaración de las funciones de usuario y después el desarrollo de las funciones de usuario. Entonces aquí en una programación orientada a objetos es lo mismo. O sea, primero declarar nuestras funciones y posteriormente desarrollarlas. ¿De acuerdo?
¿Tienen alguna duda hasta acá? ¿O pregunta o algo que no les haya quedado No claro? ninguna. ¿No? Todo ¿Todo, bien, todo bien. todo bien? Va que va. Bueno, entonces aquí en este caso nosotros tenemos que aprender a ver, pues cómo es que bueno, en este caso la abstracción de la información, pues nos va a ayudar a trabajar en esta parte, ¿de acuerdo? Vamos a hacer el típico, el de la persona, ¿no? Vamos a declarar una clase que se llame persona. Le pongo el punto y coma, le pongo private y le pongo public. Bueno, en private le vamos a poner aquí ya no vamos a utilizar la librería stdio.h, ya vamos a utilizar la librería iostream. Y también vamos a utilizar el using namespace std, ¿de acuerdo? Esto es por la parte de que ya es programación orientada a objetos, ya es CPP, ya no es C, aunque saben que todos los programas los he guardado en CPP, pero bueno. Entonces, en forma privada, por ejemplo, ¿qué datos pudiera tener una persona? Bueno, string, nombre. Un tipo de dato string, que esto ya viene siendo de SEM, es una cadena de caracteres, ¿de acuerdo? ¿Se acuerdan del problema que teníamos? Que por ejemplo, si yo le ponía char nombre, corchetes 20, y yo decía, bueno, está bien, a lo mejor tengo 20 espacios para almacenar el nombre, pero nada más utilicé 6 o 7 u 8 o 9. Bueno, entonces en este caso el string lo que hace es que aquí va a almacenar precisamente los datos que, que requieran. O sea, si es de 5, pues este string nombre vale 5 espacios. Si es de 9, 9. Si es de 15, 15. Si es de 35, pues 35, ¿de acuerdo? Entonces el tipo de dato string es una cadena de caracteres, ¿de acuerdo? ¿Qué más pudiese tener una persona? Bueno, una persona pudiera tener que un RFC, bueno, vamos a dejarlo nada más con un int edad, ¿de acuerdo? Y en la parte pública, precisamente, ¿qué vamos a tener? ¿Qué creen que tengamos? Bueno, pues nuestro constructor, aquí void, y nuestro destructor. ¿Sí? Y vamos a crear una función que se llame void leer void, y otra que sea void imprimir void, ¿de acuerdo? Entonces tenemos o vamos a crear estas dos funciones simples para introducirnos a lo que es la programación orientada a objetos, ¿de acuerdo? En este caso voy a empezar a desarrollar cada uno de estos elementos. Tengo 2 argumentos privados y 4 elementos públicos. Aquí en private también existen los tipos de datos protected, pero pues igual tienen la misma función del private, simplemente que cambian en unas que otras cosas, pero es mejor ponerlas siempre como privates, ¿de acuerdo? Entonces bien, vamos a ver, vamos a crear en principio, así como nosotros creábamos las funciones en C, en donde llevamos un orden, o sea, igual aquí nosotros vamos a llevar un orden. Entonces bien, la primera línea, ¿cómo quedaría la primera línea? Bueno, la primera línea sería persona, y voy a poner aquí 4 puntos que significan puntos de pertenencia, que pertenece a, y ¡pum! Inmediatamente me dice, oye, ¿a quién quieres acceder? A la variable entera, a la función imprimir, a la función leer, a la variable string nombre, al constructor o al destructor. Bueno, yo quiero poner el constructor. Les digo que en este caso va a ser un constructor simple, no nos vamos a meter en más relajos, ¿de acuerdo? Y listo.
es todo lo que nosotros haremos en este caso en el constructor, ¿de acuerdo? Eh, bueno, yo lo que siempre acostumbro a hacer es copiar y pegar y nada más ponerle la diéresis aquí y ya tengo mi destructor, ¿de acuerdo? ¿Para qué son las diéresis? Bueno, no es que no me acuerdo cómo se llama esta cosilla. Es como la que va en la ñ, pero no me acuerdo. Esto es, Sí, sí, sí. este, para indicar, en este caso, que es el destructor. O sea, de la línea 16 a la 18 es nuestro Ah, constructor. sí, de la persona. Así es. ¿De acuerdo? Sí, sí, sí. Em, ok, bueno, hasta acá. ¿Tienen alguna duda? No, ninguna. Muy bien. Mm, vamos a ver, vamos a ver. Entonces aquí en nuestras funciones, bueno, en el desarrollo de nuestras funciones, ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, va a ser, ¿qué tipo de función tengo? En leer, es un tipo de función vacía, entonces va a ser vacía de persona que pertenece a quién. Y aquí mismo me dice, oye, ¿a quién quieres llamar? ¿A imprimir o a leer? Entonces yo recuerdo que debo de tener un orden. Por lo que voy a llamar primero a leer. Y aquí le voy a enviar vacíos elementos, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí con el cout, sein, pues es lo mismo que el print y el scanf. Le voy a poner un cout. Ingresa tu nombre. Le voy a poner un sein, nombre. Aquí ya no tenemos que poner %i, ni %f, ni nada. O sea, ya aquí con el sein ya sabemos que estamos guardando un tipo de dato, en este caso string, ¿de acuerdo? Después le vamos a poner cout, ingresa tu edad. Y le vamos a poner sein, edad. Listo. Es todo lo que nosotros necesitamos en la función leer. ¿Por qué la función leer es vacía? Bueno, como les había comentado en la programación, ahorita que vimos las funciones de, ¿cómo se llama? Paso por referencia. Por ejemplo, si yo tengo un objeto, que en este caso este objeto tiene un qué, pues tiene un argumento privado y un método público. Vamos a reducir un poquillo. Bueno, este objeto tiene partes privadas y tiene partes públicas o métodos públicos. Entonces en estas partes privadas el objeto que tiene, bueno, pues tiene por ejemplo un entero, un flotante, un string, etcétera, 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 ¿de acuerdo? Y mientras que en la parte pública pues va a tener, por ejemplo, ahorita en este caso leer e imprimir. Entonces de nada me sirve yo crear una función de tipo entera para guardar enteros, de tipo flotantes para guardar flotantes y de tipo string para guardar un string. ¿Por qué? Porque como tal, como estas funciones son las únicas que pueden acceder a estos datos, entonces nuestras funciones son vacías porque accedemos directamente a los datos. ¿De acuerdo? O se hace que nosotros no nos vamos a meter en tanto relajo ni para acá ni para otras cosas. Entonces, ¿en qué caso podría yo tener otro tipo de función vacía? Porque luego cuando doy estas clases de programación orientada a objetos me preguntan, oye, no inventes, entonces yo nunca voy a tener una función entera aquí. No, sí se va a tener. O sea, yo pudiera tener una función que se llame bool, válida, y por ejemplo aquí le voy a enviar un entero x, ¿no? Y voy a decir, bueno, valídame este dato. O sea, yo puedo trabajar con funciones enteras, flotantes, lo que yo quiera, pero siempre y cuando sean útiles para las funciones. ¿Se acuerdan que les había dicho de la programación modular? ¿A qué me refería con la programación modular? Bueno, si yo tengo un programa muy grande así, y aquí tenía varias líneas de código, chan, 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 yo les decía, bueno, entre menos cargado esté el main, muchísimo mejor es el programa, perdón. Entonces aquí en la programación modular yo les decía que juntaran varias líneas de programación y crearan, por ejemplo, una función. Le voy a poner función 1.
que juntaran otras líneas de programación y lo trabajaran como función 2 y otras líneas de programación, y aquí que sea la función 3, y que todas estas funciones, por ejemplo, las guardaran en una función principal. De manera de que cuando yo trabaje en un programa, en vez de tener todas estas líneas horribles, simplemente tenga que mi función principal. ¿De acuerdo? Entonces, mi función principal manda a llamar a la función 1, la función 2 y la función 3, mientras que la función 1 está declarada en tal parte, la función 2 en tal parte, la función 3 en tal parte. Entonces, en este caso, es así como nosotros vamos a trabajar. Sobre todo en la programación orientada a objetos. O sea, hay métodos que nos van a ayudar a llamar a otros métodos propios de la misma clase, pero hacer todo esto de manera muy reducida, ¿de acuerdo? O sea, lo que a nosotros nos interesa o lo que nosotros queremos llegar a hacer es tener la información lo más reducida posible, ¿de acuerdo? ¿Tienen alguna duda o pregunta hasta acá? ¿No? Bueno. ¿Si estamos aquí conectados o ya se... Ah, no, si estamos conectados. No, aquí andamos, aquí andamos. Aquí andamos. No, porque luego se va el internet y yo cómo vas a saber. Pero bueno. Entonces, aquí nos falta crear otra función. Va a ser que void persona, que pertenece a quién. Ahora a imprimir void. Abro, cierro y aquí le voy a poner, bueno, como nada más es una impresión, voy a ponerle aquí un cout. Tu nombre es, le vamos a poner nombre y un salto de línea end line. Si yo no quiero poner este punto y coma, nada más le pongo aquí así seguidito como si fuese una línea sola de código y le voy a poner aquí tu edad es, le voy a poner edad end line. Listo. Entonces yo como tal yo ya creé una persona que en este caso lee e imprime sus datos, que en este caso los datos es su nombre y su edad. Entonces aquí en el main, cuando nosotros mandamos a llamar a la función, en este caso, perdón, cuando nosotros creamos un objeto, vamos a ponerle persona P. No sé por qué, cada vez que crean un objeto y que hacen pruebas, si tienen persona P, pues P, ¿no? Si es estudiantes E, ¿no? Estudiantes E, etcétera, etcétera, etcétera. Y así se la van llevando, ¿no? Les digo, desconozco el por qué, pero bueno. Entonces, aquí en este caso nosotros, así como en estructuras o con struct, creamos un tipo de dato, persona es un tipo de dato también. O sea, persona es un tipo de dato que clase persona, ¿de acuerdo? Bueno, bueno, más bien P. Es un tipo de dato, ¿no? Así es, P es un tipo de dato, objeto persona, ¿de acuerdo? Pero bueno, bien, vamos a ver. Entonces si yo le pongo P punto, si se dan cuenta que que me pone a hacer, bueno, nada más me imprime o me muestra sus sus funciones, su constructor o su destructor, pero jamás me muestra sus datos privados, ¿de acuerdo? O sea que si yo quisiera ponerle, por ejemplo, aquí un cout, tu edad es, le pongo aquí p.nombre, como lo hacíamos en la estructura. Voy a poner ejemplo 1, clase 15. Me va a marcar un error. Te dice, hey, esto es privado. Dice, error en la función main. O sea, en la función main dice, el string persona de nombre es privado. O sea que, adiós, ¿no? O sea, te la pelaste, ¿no? Bueno. Pero entonces, ¿cómo puedo yo acceder a estas funciones? Ah, bueno, pues simple. Como son funciones públicas, le voy a poner p.que, leer, y posteriormente p.imprimir. Entonces lo voy a ejecutar y voy a decir, bueno, ingresa tu nombre.
voy a poner Edgar. Ingresa tu edad, 20 algo. Entonces tu nombre es Edgar, tu edad es 25, ¿no? Por ejemplo. Entonces aquí p.leer y p.imprimir van a acceder al objeto, que en este caso el objeto es p. P es un tipo de dato que, persona, el cual solamente los atributos públicos pueden acceder a estos datos privados. Por lo que aquí ya hay un encapsulamiento de datos. ¿De acuerdo? ¿Sí queda claro esto? ¿Sí? Bueno. Bueno, Ajá. nada más, el P es el tipo de dato, ¿no? Que tenemos que es de persona. Ajá. Tipo de dato persona, sí. Entonces nos salía error hace rato porque no teníamos, por ejemplo, el tipo de dato persona no puede acceder a los datos privados. Así Es es. eso. Ah, ya. Solamente puede acceder las funciones. O sea, por ejemplo, fíjate, si yo creo una estructura aquí, le voy a poner struct, le voy a poner persona con P minúscula, ¿vale? Fíjate, si aquí yo le pongo lo mismo, string nombre y edad, ¿de acuerdo? Si yo aquí creo una persona, por ejemplo, P con P minúscula, aquí esto es un objeto, ¿estás de acuerdo? Y aquí esto es una estructura, ¿estás de acuerdo? Sí, sí, sí. Bueno, si yo aquí le pongo P minúscula, punto, si te das cuenta luego me arroja quién, las variables que tenga, ¿sí? ¿Por qué? Porque como tal es una estructura, no es un objeto. Entonces yo a p.nombre sí puedo acceder sin ningún problema. Pero si le pongo la p mayúscula, que en este caso es el objeto, y le pongo punto, nada más me arroja su constructor, su destructor y sus funciones. Pero si te das cuenta, no me maneja sus qué, sus variables. O sea, ni siquiera me las muestra. O sea, te dice, oye, ¿para qué quieres que te muestre yo esto si ni siquiera si ni Pues no lo siquiera, puedo usar, ¿no? así es, si ni siquiera puedes acceder a ellas? Nada, bueno, está bien. Entonces ya para qué me preocupo, ¿no? Entonces en este caso nosotros tenemos que observar, mmm, ¿cómo decirlo? Nosotros tenemos que observar en realidad cuando nosotros vamos a trabajar ya sea con una estructura o con un objeto, ¿de acuerdo? En este caso, bueno, ahorita no voy a confundirlos, voy a quitar esto. Voy a quitar la estructura. Bien, como les había comentado, lo mejor que podemos hacer en el main es hacerlo lo más simple posible. Por lo que aquí vamos a crear una función que se llame menú o principal o main, ¿no? Pero no, main suena feo. Vamos a ponerle principal. Y aquí en la función principal vamos a ponerla antes o después del imprimir mejor. Vuelvo a lo mismo, le pongo void persona que pertenece a principal. Y aquí en principal únicamente voy a mandar a llamar a la función que leer e imprimir. Y aquí en vez de ponerle p.leer o p.imprimir, lo único que voy a hacer es ponerle p.principal. Y ejecuto. Y hacemos precisamente lo mismo, ¿de acuerdo? Así nos evitamos estar cargando en el main toda la información que pueda pues representar, bueno, no representar, sino en este caso, pues saturar el main, ¿no? O sea, como les había comentado, lo ideal o lo mejor que podemos hacer en un programa es quitarle que toda la información o no saturarlo con tanta información, ¿de acuerdo? ¿Tienen alguna duda o pregunta hasta acá? ¿Algo que no haya quedado claro?
¿no? Todo bien hasta ahorita. ¿Todo bien? Bueno. Entonces aquí en este caso, pues, si se dan cuenta, la información o la abstracción de un objeto, pues sí es algo importante, ¿no? Y nosotros podemos crear menús dentro de los objetos, o sea, nosotros podemos crear prácticamente lo que nosotros querramos, precisamente con los objetos, ¿de acuerdo? Eh, Nuevamente aquí les hago la recomendación que si por ejemplo nosotros estamos haciendo estas 44 líneas de código, bueno, todo esto, toda esta clase persona la podemos guardar dentro de un header o dentro de una librería, pues, eh, que se llame la librería persona, de tal manera de que nosotros ya sabemos que tenemos creada una librería persona, el cual tiene un nombre, una edad, etcétera, 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 ¿de acuerdo? Este, Aquí, por ejemplo, vamos a ver. Si yo quiero guardar, por ejemplo, el nombre de Miguel Ángel, chin, me bota del programa y nada más me imprime Miguel. ¿Por qué? Nuevamente tenemos un problema que es de qué. Es el de la memoria, ¿no? Así es, el buffer de la memoria. Entonces aquí vamos a poner precisamente nuestra librería que stdelib.h. Y aquí le vamos a poner, antes de ingresar el nombre, le vamos a poner un flush. El FLLosh. Este, STDIN. ándale. Y lo vamos a ejecutar. En este caso vamos a poner Miguel Ángel. Y sigue el problema del Miguel. ¿Por qué? Bueno, No, no aquí sé. vamos a, a darnos cuenta que, ¿cómo decirlo? Mm, Nosotros al momento de programar, bueno, vamos a darnos cuenta que existen diferentes métodos de qué. De resolver un problema? O No. Aquí en el flush le vamos a poner, tenemos el flush, nos vamos a ponerlo aquí. Vamos a decir, vamos a ver si así funciona, ¿no? Chin, no funcionó. Bueno, después de borrar precisamente este tipo de solución, vemos que no funciona, ¿no? Entonces para guardar espacios vamos a ponerle un getLine. GetLine, sein, coma, en este caso es nombre, y vamos a ejecutarlo. Ya nosotros pudimos guardar con un espacio con el sein, obviamente borrando el buffer, pero además de borrar el buffer también vamos a ponerle un getLine. O sea, getLine sí, es cierto. es un Es tipo de... de la cadena de texto. Así es, el getLine nos va a ayudar a guardar toda la información que nosotros querramos del nombre. Como les había comentado, nombre es una cadena de caracteres, y aquí le podemos poner, por ejemplo, fíjense cómo solito sale. Dice public basic string getLine, dice tipo de chart type, string size y qué límite, ¿no? O sea, si yo le pongo, por ejemplo, 5, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? No, bueno, creo que era corchete 5. Bueno, no sé, el punto es que en la última parte nos ayuda a delimitar cuántas variables vamos a querer, pero pues generalmente eso no sucede, ¿no? Entonces, bien, aquí nosotros, pues como vemos, podemos ya almacenar pues, el espacio que nosotros no habíamos podido almacenar con el sein solito, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa si por ejemplo yo le pongo
aquí out. Voy a ponerle este nombre, corchetes 1. ¿Qué pasó con esta parte? A ver, ¿quién me puede explicar la línea 38? Mm, mm, pues está sacando el nombre, pero nada más el uno, ¿no? Bueno, la Ujú. posición uno. Así es. Así es, o sea, simplemente estamos que... eh, Imprimiendo un carácter. mm, así es. ¿Cuál carácter? En este caso, si todo mi arreglo es de 5 caracteres, este sería... El uno es la D. Así es, este sería 0, 1, 2, 3, 4. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, vámonos a ir aquí a Google y le vamos a preguntar a Google cómo se genera el CURP. ¿De acuerdo? Sí. Y bueno, aquí nos dice, que son 18 caracteres, ¿no? Bueno, yo quiero que ahorita hagan un programa orientado a objetos, porque vamos a proteger los datos del usuario, en donde ¿qué? Bueno, la letra inicial del primer apellido, o sea que si por ejemplo, voy a poner el ejemplo contigo, este, Miguel, ¿cómo te pidas? Navarro. Navarro. Entonces, por ejemplo, ¿qué datos vamos a necesitar para generar la curva? Necesitamos el primer apellido, necesitamos el segundo apellido y el nombre, ¿de acuerdo? Año de nacimiento, mes de nacimiento y día de nacimiento, ¿de acuerdo? Saber su sexo, si es hombre o mujer, y qué más, y su lugar de nacimiento, ¿vale? Consonante del primer apellido y consonante del segundo apellido, etcétera, etcétera. Ah, el carácter 17 dice carácter diferenciador que de homonimia. Ay, cabrón. Entre el 0 y el 9 para las fechas hasta el... fíjense, esto no me lo sabía. Para las fechas hasta el 31 de diciembre de 1999. Y AJ para las fechas del 2000 para acá. Bueno. Y un dígito verificador, el cual has asignado a la Secretaría de Gobernación. Lo que es, ¿no? Entonces, ¿qué datos vamos a necesitar para generar CURP? Vamos a crear un nuevo programa. Denme un segundito, déjenme guardar esto. Aquí le vamos a llamar vamos a ponerle class CURP o generar CURP. Ahora vamos a poner CURP. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué datos habíamos dicho que necesitábamos? Bueno, en forma privada necesitamos el nombre, el apellido paterno, el apellido materno. ¿Y qué más? Y la Fecha fecha de de nacimiento. nacimiento. ¿De acuerdo? ¿Qué más necesitaríamos? El sexo. Eso podemos ponerlo con un char. El lugar también. Y el lugar de nacimiento, ¿no? Bueno. Lugar de nacimiento de Kurt. Creo que unas abreviaturas. Vamos a ver. Abreviaturas de nacimiento.
de estados en curva. Aquí está. Bueno, tendríamos que crear un programa o una función que nos convierta, o sea que si el usuario ingresa, por ejemplo, Ciudad de México, le ponga DF, ¿no? Para lo de la curva. Si el usuario pone Baja California, pues ponga BC, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna duda hasta acá? No, ninguna. Vale. Bueno, pero esto ya es un poquillo más complicado, ¿no? O incluso podemos ponerle al usuario toda esta información y que ya nada más, pues, seleccione una, ¿de acuerdo? Y en métodos públicos, ¿qué tendríamos? ¿Qué se les ocurre? Aquí me De faltó públicos. un string, lugar, nacimiento. ¿De acuerdo? ¿Qué necesitaríamos? Bueno, pues en principio, ¿qué? En público sería el método, lo que va a hacer, ¿no? Así es, bueno, O primero empezamos sería. con el curl, que es el constructor, Ajá. y su destructor. Les digo, no me acuerdo cómo se llama esta teclita. Vamos a ponerle cómo se llama el gorrito de la ñ. ¿Cómo se llama la rayita de la ñ? Tilde o qué? Virgulilla. Bueno, la virgulilla. Bueno, ¿qué necesitaríamos? Fíjense. Necesitaríamos de plano una función que sea leer. ¿Sí, no? Que vamos a leer todos estos datos. ¿Qué más necesitaríamos? Nada, que nos imprima también. También, exactamente. Bueno, aquí quería explicarles algo del string. Si yo tengo, por ejemplo, un string, se llame nombre, por ejemplo, que sea igual a Miguel. Tengo un string, apellido, que es Navarro. Nosotros, bueno, vamos a poner un string que sea nombre completo. Nosotros podríamos juntar estas dos partes. Fíjense, vamos a decir que el nombre completo le asignamos, bueno, en este caso cochete 0, le vamos a asignar nombre cochetes 0 y así con todo. Bueno, lo podemos hacer con un for, pero quiero que lo vean a detalle. Y aquí vamos a ponerle apellido. Vamos a ponerle 5 nada más. Bueno, out. Vamos a ponerle ejemplo 3, clase 15. Nombre completo, no se imprimió. ¿Por qué? Vamos a ver, nombre completo. Sí, debería de imprimirse. Achis, los mariachis dirían por ahí. A ver, vamos a quitar esto.
así sí se ve la asignación. Pero bueno, el nombre completo no sé por qué no me lo jaló. Bien, ¿cómo nosotros podemos juntar en, bueno, en una cadena de caracteres? Por ejemplo, si le ponemos char. Char, nombre completo, Corchetes 10. A ver, Snake. Ahí está. Sí. Bien, esto es un ejemplo de cómo se va a generar el curve, ¿de acuerdo? O sea, si yo capturo un nombre, capturo un apellido, lo voy a asignar a una cadena de caracteres, que en este caso va a ser el curve, ¿de acuerdo? Y se van a poder hacer asignaciones directas de acuerdo al nombre, que en este caso sabemos que aquí es, por ejemplo, Miguel, y aquí es, nada más le pusimos Navam y una R, ¿no? Y aquí yo estoy imprimiendo el nombre completo. Bueno, también me faltó un espacio. Denme un segundo. 6, 7, 8, 9, 10. Nombre completo. Corchetes 5. Le vamos a asignar un espacio nada más. 10, 11, 12, Navarro, 13, 5, 6 y 7. Bien. Sí, claro. Ya. Sí, aquí sería con comilla simple. Y vamos a ver. Nombre completo, Miguel Navarro. Miguel. 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 Ay, no puede ser. Bueno, sí se entiende el concepto, ¿no? Bueno, Sí, si sí, sí. ustedes no le hacen una asignación, por ejemplo, a este carácter. No, nada más eran 12. Bueno, aquí está, ¿no? Aquí está el ejemplo de cómo van a hacer la asignación del curve. Y aquí está cómo está la curve. Cómo se genera el curve. ¿De acuerdo? Voy a pausar el video. Bien. Este problema en sí tiene diferentes, pues ahora sí que diferentes retos. ¿Cuál es uno de estos retos? Bueno, vamos a crear primero la función, la función leer, ¿vale? Bueno, primero vamos a cambiarle aquí a curve, vamos a poner una C mayúscula. Y aquí te recomiendo también, Miguel, que la clase junto con sus métodos las desarrolles juntos. Y posteriormente el main, ¿vale? Sí. O sea, te lo recomiendo igual porque veo que No se ve tu... ¿no se ve la pantalla? No. A ver, vuelvo a compartir. A ver, me dice si se ven. Según yo ahí se está viendo. Sí, ya ¿Sí? ahí sí. Te digo que te recomiendo que tu objeto junto con tus métodos los desarrolles juntitos, ¿vale? Porque hace rato vi que los desarrollaste después del main. Sí estabas bien, pero es mejor que los pegues, porque cuando luego creas diferentes clases, se hace un relajo para esto. Pero bueno. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a crear primero curve, que pertenece a quién. Primero el constructor y después el destructor, porque luego se nos olvida. Curve, que pertenece a destructor. Ahí está. Ya está nuestro constructor y nuestro destructor. Bueno, vamos a crear la función. ¿Qué tipo de función es? Vacía. Void, que curve, que pertenece a leer. Y vamos a crear la función de una vez, o a desarrollar la función imprimir. Bueno, aquí en este caso
vamos a ingresar el nombre, Seout, ingresa tu nombre, le vamos a poner fflush, stdin, por si tiene un nombre así como pues, en el caso de Miguel Ángel, o sea, son 2 espacios, le vamos a poner getLine, sein, nombre, ¿de acuerdo? Lo mismo para el apellido paterno y el apellido materno. ¿Vale? Así vamos a poner A paterno y A materno. Bien. Después de ingresar el nombre, el apellido paterno y el apellido materno, vamos a ponerle un Seout. Ingresa tu fecha de nacimiento en el formato día, mes y año. ¿Vale? Sein, aquí le vamos a poner ¿qué? En este caso, fecha de nacimiento. Y aquí otro Seout que diga ingresa tu lugar de nacimiento según el formato. Vamos a darle un endline y aquí es lo que les digo. Aquí esto lo podríamos sacar con otra función que me imprima todo esto, ¿no? O sea, que el usuario vea todos estos Como como el glosario ándale, de... como el glosario. Bueno, si soy del Estado de México, le pongo MC. Si soy de la Ciudad de México, le pongo DF. Si soy tal de Aguascalientes, pues tal, ¿no? O sea, no hay ningún problema. Pero bueno, eso es para que ustedes lo desarrollen después. Le vamos a poner sein, lugar, nacimiento. Creo que sí se llama la variable, ¿no? Fecha de nacimiento, lugar de nacimiento. Y al final Seout, ingresa tu sexo, masculino o femenino. Sein, sexo. Y bueno, ya tenemos todos los datos. Vamos a hacer una prueba de escritorio. Le vamos a poner curp, le vamos a poner c, vamos a poner c.leer. Y esto es una prueba de escritorio. Simplemente estamos probando que lo que hemos programado pues ya se pueda trabajar. Ingresa según el formato. Aquí se despliega el formato. Le voy a poner DF, ¿no? Y ya. Bueno, no hubo ningún error. Bueno, aquí en imprimir, yo aquí es en donde voy a empezar a jugar con todo el curp. Bien, me dice aquí el curp que es la letra inicial del primer apellido. Bueno, entonces voy a empezar a decir el curp con C mayúscula, corchete 0, se le asigna el valor de quién, del apellido paterno, corchete 0, ¿de acuerdo? Luego, ¿quién sigue? La primera vocal interna del primer apellido. Bueno, pues en este caso, por ejemplo, yo me apellido Salceda. No hay ningún problema porque tanto mi la primera letra, pues es S, ¿no? Y la segunda es una vocal. En el caso de, por ejemplo, de Miguel Ángel, te llamas Navarro, ¿no? Tampoco hay tanto problema. ¿Por qué? Porque es NA, ¿sí o no? Pero van a haber personas que se llamen o que se apelliden, no sé, voy a ponerle así con doble H, Hernández, ¿no? O sea, es un ejemplo. Pero bueno. Entonces aquí hay que crear un método, otra función, que me dé la primer vocal interna del primer apellido. O sea, hace que aquí voy a crear una función que le va a asignar a curp corchetes 1
la primer vocal, o sea, voy a llamarle a la función vocal, ¿y qué le voy a enviar? Pues el apellido paterno. Entonces, esta función, ¿de qué tipo va a ser? Bueno, va a ser una función de tipo char, que se va a llamar vocal, y que le voy a enviar ¿qué? Bueno, en sí no le voy a enviar nada, porque están trabajando dentro del mismo objeto. Entonces va a ser vacía. Y aquí esta función, ¿cómo se va a desarrollar? Ah, bueno, pues es simple. Voy a hacer con un for el recorrimiento de toda la que, de todo el apellido paterno. Y ahora sí que la primer vocal que me regrese, pues va a ser la primer vocal que yo voy a tener y que voy a cachar en curp corchetes 1. ¿De acuerdo? Bien. Ahorita le voy a poner aquí, porque pues, la mayoría de los apellidos son con una consonante y con una vocal. ¿De acuerdo? O sea, pero no debe de ser así. Bueno. Después nos dice que la letra inicial del segundo apellido. Ah, bueno, entonces curp, corchetes 2. Le voy a asignar el valor de A, materno, corchete 0. Después, ¿quién sigue? La primera letra del nombre. Ah, bueno. Curp, corchetes 3, va a ser igual a ¿quién? A nombre, corchete 0. Y luego, ¿quién sigue? El penúltimo dígito del año del nacimiento. Penúltimo. Ah, ok. Y el último dígito del año de nacimiento. Ah, bueno. Si se dan cuenta aquí, por ejemplo, como yo le estoy pidiendo al usuario que ingrese esta fecha en formato día, mes y año, pues aquí vamos a observar día, bueno, en este caso fecha de nacimiento, curp corchetes 4, en curp corchetes 5. ¿A quién van a ser igual? Ah, bueno. Si este es día, aquí sería 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, bueno. Sería el 8 y el 9, ¿no? Entonces va a ser 8 y 9. Entonces va a ser fecha de nacimiento, 8 y 9. Y después, ¿quién sigue? Segundo dígito del mes de nacimiento. Primer dígito del día de nacimiento. Ah, no, perdón. Primer dígito del mes de nacimiento y segundo dígito. Y luego todo esto. Ah, bueno. Lo mismo, ¿no? Aquí va a ser 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces aquí va a ser 8, 9. Y aquí otra vez. Si ahora es el mes, aquí va a ser 0, 1, 2, 3, 4. Ah, bueno, pues aquí va a ser 3, 4. Y aquí va a ser 0 y 1. Y vamos a imprimir curp. Tu curp es curp. Y lo ejecutamos. Me voy a inventar mis nombres porque si no luego me vayan a hackear. Ingresa tu nombre, Eduardo. Vayan a hackear. Ingresa tu apellido paterno, Salceda. Digo, sí, ya se lo saben. Materno, Salceda Juárez. Juárez. Nací el 9 de septiembre de 1998. Estoy bien joven, ¿no? Aquí le voy a poner DF. Masculino. Ah, chinga, no se imprimió. Claro, ¿por qué no se imprimió? Porque aquí me faltó ponerle Falta la de... punto imprimir. Ajá, esa mera. Y aquí return 0. Bueno, entonces otra vez, ¿no? Voy a poner Eduardo Salazar Juárez, dirías tú. Del 9 de 1998. De F y M. Ah, bueno, sale Sa, o sea, sí está bien. Sa, J, E, 980909. Ah, bueno, esta arroba, ¿por qué me sale? Porque simplemente es basura que está ahí almacenada, ¿de acuerdo? Pero si se dan cuenta ya se va viendo quién. El curp. El curp. Para quitar esa basura hay que inicializar la variable en 0. No, tienes que terminar de generar el curp.
Porque como tal el CURP, ¿cuántos valores tiene? 18. 18, entonces tienes que terminar los 18 valores y ya. Entonces, bueno, ¿cuál es un reto? Un reto, por ejemplo, es crear una función vacía que muestre el menú o las abreviaciones del CURP. Y aquí en esta función, por ejemplo, crear o mostrar todas las abreviaciones El glosario. o glosario. Así es. No me da risa de esa palabra. ¿Glosario te da risa? Sí. ¿Por qué? Suena No como sé. Rosario con Gloria. Ajá, sí, el glosario. Glosario. Bueno, entonces las abreviaciones, pues aquí las muestran, ¿no? Y ya aquí nada más mandan a llamar. Según el formato, aquí mandan a llamar a la función ¿qué? Abreviaciones. Es la función O glosario. abreviaciones. Me gustó más glosario. Entonces aquí nada más mandan a llamar a glosario. ¿De acuerdo? Y ya ustedes ya tienen que desarrollar la función glosario, el cual va a imprimir todo esto, ¿no? Para que el usuario diga, ah, bueno, yo nací en el DF, entonces son estas abreviaciones, ¿no? O sea, Aguascalientes, AS, tal, 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 tal. Entonces por ahí imprimen, voy, CURP, glosario, voy. Y aquí van a imprimir, ¿no? Cout, por ejemplo, Ya todas las abreviaciones. Aguascalientes, una tabulación o dos y le ponen AS. Ah, no. ¿Sí, no? A ver, Ciudad de México, sí, sí es la segunda. Y aquí un endline. Y aquí, por ejemplo, Ciudad de México, una tabulación de F, ¿no? Y así con todo. Entonces, a manera de que, por ejemplo, aquí salgan todas las abreviaciones. Ingresa tu lugar de nacimiento según el formato y aquí van a tener todas las abreviaciones. Ya el usuario ya lo va a seleccionar. ¿De acuerdo? Ese es un reto. ¿Cuál sería el otro reto? Crear una función que precisamente me retorne ¿qué? La vocal del primer apellido. Aquí, ustedes ya lo conocen, código ASCII. Pues, ¿cuáles son las únicas vocales que tenemos? La 97, la 101, bueno, la A, la E, la I, la O y la U. Entonces, nada más estas vocales son las únicas que necesitamos para ¿qué? Bueno, para jugar con una serie de ifs. Y en vez de cacharlo aquí, como les había comentado, aquí tendríamos que poner la función que retorna la primer vocal que encuentra. ¿Cómo lo harían? Bueno, pues es nada más es como que lógica, o sea, no, de verdad que no está complicado. Pero bueno, ¿qué otro reto hay? Validar esto. Aquí hay que validar. ¿Cómo lo vamos a validar? Bueno, por ejemplo, día puede estar entre un rango entre quién y quién. Entre el 01 Entre 0 y 31. y 31. Pero también está condicionado ¿a qué? Al mes, porque el mes tiene que estar entre el 01 1 y 12. y el 12. Entonces, si es 01, por ejemplo, vamos a ver el calendario. El mes de septiembre tiene 30, pero el mes de octubre tiene 31 y el mes de febrero tiene 29, ¿no? Entonces, por ahí hay que validar. Si, por ejemplo, si yo le pongo 31 de septiembre, ¿sabes qué? Tu año no es válido, ¿no? Y el año, pues el año no habría tanto problema, ¿no? Pero pues igual que sea desde 1900 hasta el 2021, pero que el 2021 sea la fecha de hoy. Por ahí tú me habías comentado, Miguel, que había una librería fecha. Está la librería date. En efecto, se pueden apoyar con la librería date. Y obtener la fecha actual, me parece que es aquí con este código. Con set time, perdón.
y con Ujú. crono. Entonces aquí pueden obtener también la fecha en este formato y validarla. Entonces aquí con la fecha podríamos validar la fecha. O sea, si yo pongo mi curve que acaba de nacer, por ejemplo, de una persona, pues le pongo 10 del 9 del 2021. Ah, bueno, vamos a validar. Si esta fecha es menor o igual a la que tenemos, pues valídala, ¿no? Y si no, pues ponle, ¿no? Si le pongo yo 11, no, esta fecha no es válida, ¿no? Es un día adelantado. Bueno, la verdad es que sí está muy interesante este reto. Bien, ¿cuál reto también hay pendiente por ahí? El segundo mes de nacimiento, aquí todo sigue siendo lo mismo, ¿no? Segundo dígito del día de nacimiento y después sexo para hombre y M para mujer, ese no hay ningún problema. Se saca directamente, ¿no? El lugar de nacimiento también lo van a sacar directamente. ¿Por qué? Porque el lugar de nacimiento le van a asignar el valor que el usuario ingrese, ¿no? O sea, si el usuario ingresa, por ejemplo, Ciudad de México, pues entonces aquí va a ser DF. Y así van a hacer la asignación con una función, o sea, no está tan diferente. Aquí hay otro reto. Primera consonante interna del primer apellido y primera consonante interna del segundo apellido. Primera consonante del nombre. Ah, bueno. Estas tres también representan un reto, perdón. Pero aquí en este caso, van a tener que saltarse, por ejemplo, si eres navarro, pues la N ya la tomó, ¿no? Porque es la primera letra, entonces sería hasta después de la segunda. Y bueno, esta parte, carácter diferenciador de homogéneo para el siglo asignado. Bueno, un 0 9 para fechas de nacimiento. Aquí pueden poner cualquier número, pueden usarlo con una función rand de random. Si la fecha de nacimiento es menor a 1999. Y un AJ si la fecha de nacimiento es mayor al 1 de enero del 2000. Y ya el último dígito, pues ese ya también lo pueden poner entre un 0 y 9 con un random, ¿no? O sea, de ese tampoco hay problema porque aquí no hay ninguna, ¿cómo se llama? Pues no hay ningún problema. ¿De acuerdo? O sea, aquí nada más le ponen un random y ya. Aquí también le pueden poner un random de la A a la J. ¿Cuántos hay de la A a la J? Bueno, A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O sea, sería como entre el 0 y el 10 también, ¿de acuerdo? O sea, no hay ningún problema con todo este relajo. Y bueno, si ustedes terminan este problema del CURP, que ya está prácticamente empezado, pues prácticamente ya saben programar, ¿no? O sea, de verdad que no está tan complicado. Pero al final no lo ideal que sería igual ponerle aquí C punto principal, ¿no? Y que aquí ya se ahorren el leer y el imprimir con una sola instrucción. ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna duda o pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? No, ninguna. ¿Todo fine? ¿Todo bien? Sí, sí. Sí, bueno, pues esto es, como les había comentado, ahora que terminen sus épocas de evaluaciones, esto sería pues como una pequeña introducción. Igual y lo retomo en el curso. Les había comentado que el 20 de este mes inicio el curso, porque esta semana me parece que es de evaluaciones. Entonces el 20 comenzamos con los cursos, igual yo creo que en esta hora seguiremos grabando desde Catepec. Ah, no es cierto. Empezamos el 20 y terminamos el 4 de octubre, ¿de acuerdo? Em, ¿Tienen alguna duda o pregunta hasta acá? Yo supongo que no, para ya finalizar la grabación. Detener grabación.